Hola hermanos, espero que estén bien, que se encuentren bien en sus casas y vamos a continuar. Le damos gracias Señor por el privilegio que tenemos también de poder estudiar la palabra y tratar de comprenderla cada día más. Es importante el Evangelio de Juan, estudiar esta preciosa carta que es muy sencilla de comprender, pero al mismo tiempo es muy profundo. Y es por eso que el día de hoy me gustaría solamente centrarme en un versículo, que es un versículo que creo que todos los evangélicos conocemos, Juan 3:16, lo sabemos de memoria, y que en la historia de la iglesia ha influenciado mucho y ha obviamente convertido a muchas personas porque es el evangelio en miniatura, como lo dice Martín Lutero. Es decir, que este versículo condensa todo el evangelio, todo el plan de redención de Dios para rescatar al hombre de su condición a través de Cristo. Por tanto, no es algo que podamos pasar este versículo a la ligera, sino que es necesario poder quedarnos. Quizás esta clase va a ser un poco más corta, pero lo importante es que nos detengamos acá para ver todo, de forma general lo amplio de este texto, de este versículo, la amplitud. Bien, voy a poner un PPT aquí para que lo podamos seguir. Esto lo titulé la clase El sublime amor de Dios. Sublime amor de Dios. Vamos a leer el versículo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, hay que entender, hermanos, que hay un porqué. Cuando la Escritura nos muestra un porqué, es porque el autor, que en este caso Juan, está explicando o relatando algo. En este caso debemos recordar que todavía el Señor está hablando con Nicodemo, ¿recuerdan? Y recuerdan que hay una pregunta trascendente que Nicodemo hace a Jesús, es ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y el Señor está respondiendo a esto de manera muy clara, muy sencilla respecto a esto. Y si ustedes se fijan en el versículo 14 y 15, es una ilustración que el Señor toma de la historia de Israel, un evento que ocurrió en el desierto, en el pueblo de Israel, cuando estaba caminando en el desierto, ¿verdad? Donde iba hacia la tierra prometida, y resulta que el pueblo, como era cotidiano en él, que en su corazón se rebela contra Dios y empiezan a cuestionar a Dios y a juzgar a Dios de que Él no los mantenía, que no los sostenía, que no tenía cuidado de ellos, que era mejor volverse a Egipto, que allí tenían mejor comida, mejor alimento, ¿verdad? Mejores cosas, ¿verdad? Pero obviamente pecaron contra Dios y Dios decide en ese momento mandar un juicio de que mandó serpientes ardientes y de serpientes venenosas para que mataran al pueblo de Israel. Pero Dios después en su misericordia provee un plan de rescatar a Israel de su condición, del juicio, de la muerte. Y dice a Moisés que levante, ¿recuerdan? Una asta, donde en esa asta debía estar una serpiente de bronce, y que todas las personas, para sanarse de ese veneno, debían mirar esta serpiente y así podía vivir. Solamente debía mirar esta serpiente para poder vivir. Y dice el texto que en número 21, que la gente miraba esta serpiente que fue levantada por Moisés y la gente vivía. Bien, y ese fue el remedio que Dios puso a Israel. Y esta ilustración, este relato, este evento que Jesús menciona, que obviamente Nicodemo lo entendió muy bien,
entendía este relato, él era judío, sabía todo el trasfondo, era maestro incluso de Israel, entendía cabalmente a lo que estaba apuntando Jesús, pero lo trascendente es que el Señor utiliza este cuadro, este relato, para enseñar respecto a lo que él iba a hacer. Por eso en versículos 14 y 15 es muy clave, es muy importante para entender el versículo 16, el texto que vamos a detenernos hoy día. ¿Por qué? Porque el Señor acá dice que esto es una analogía, o como le llamamos, un tipo, es decir, un símbolo que nos explica de forma más clara lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Y lo que el Señor está diciendo de que, en primer lugar, Dios tiene un juicio para con los hombres debido a la rebeldía que todos tenemos hacia Él, hacia su carácter. Por eso dice, por ejemplo, Romanos 1, si vamos allá, vemos que el hombre, en vez de adorar a Dios, 1:18 de Romanos, en vez de adorar a Dios, ¿qué hace? Decide darle la espalda a Dios, rebelarse contra Él, y aparte de negarse a adorarlo a Él, obedecerle, amarle, decide el hombre tener ídolos en sus corazones, cambiando la gloria de Dios, para adorarle. De tal manera que hay un rechazo inherente en la naturaleza del hombre. Y esa es la condición que vimos de Nicodemo. ¿Recuerdan? Que Nicodemo, a pesar de tener mucho conocimiento del Antiguo Testamento, mucho conocimiento bíblico, una moralidad, una ética súper cuidadosa y decente, él intentaba cumplir la ley. Él tuvo incluso un gran entusiasmo por Jesús. ¿Recuerdan? Él vino de noche a conversar con él, vino a hacerle preguntas, le dice que él lo tenía como un enviado de Dios, que Dios estaba con Cristo, con Jesús. Entonces tenía un gran concepto y un gran entusiasmo por Jesús. Pero nos damos cuenta en este pasaje que Nicodemo no era un verdadero creyente, no había nacido de nuevo. Y tal forma que lo que el Señor dice, que para que este hombre y para que todos los hombres tengan una nueva vida, un nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, es necesario, dice el versículo 15 el Señor de Juan 3, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mirare o creyere en esa cruz, en Él, pudiese tener vida eterna, vida eterna. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo el día de hoy, lo que hemos estado viendo, es algo realmente muy trascendente, muy importante. Es algo clave, y que todos debemos conocer, y que este mensaje debemos también predicarlo y transmitirlo, ¿sí? Hermanos, el Señor está acá evangelizando a alguien, está evangelizando a un Nicodemo, un religioso, y lamentablemente el día de hoy muchos se dicen ser cristianos, se llaman cristianos, y pueden estar en una iglesia evangélica, pueden estar en una iglesia de diferente denominación, puede estar en nuestra propia iglesia, pero eso no significa que ha tenido un encuentro personal íntimo con Cristo. No significa, por ser parte o llamarnos cristianos, eso no nos garantiza, hermanos, no nos asegura que nosotros somos salvos. Lo que nos asegura que somos salvos es que si realmente Dios ha obrado en nuestros corazones de tal manera que ha habido una nueva vida, y por tanto ahora mis deseos han cambiado desde mi corazón. Ya no es algo externo, ya no es algo solamente formal,
algo que yo puedo mostrar una apariencia a los demás, sino es algo que Dios ha hecho en mi corazón, de tal manera que mis deseos que antes yo tenía, antes de estar en Cristo, han cambiado sobrenaturalmente y radicalmente, de tal manera que ahora ya deseo las cosas de Dios, deseo glorificar a Cristo con mi vida, ahora deseo tener comunión con Dios, deseo la palabra de Dios, deseo crecer en la palabra, deseo madurar, deseo que mi vida, en cada aspecto de mi vida, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en mi trabajo, en mis estudios, en todo, poder honrar a Cristo, honrar a Cristo. Y no algo de apariencia. El Señor condena la apariencia. Él dice en lo secreto, ahí vemos en el Sermón del Monte, en Mateo 6 o 5, cuando el Señor continuamente Él decía que en lo secreto, donde Dios te ve, ahí ora, ahí tus obras no las publiques, no toques trompeta si haces algo bueno, sino todo hazlo en secreto y para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros los creyentes buscan eso, buscan dar gloria a Dios. Y sí, somos imperfectos, y sí fallamos, y sí caemos, y sí nos desanimamos. Sí, hay caídas del creyente, por supuesto, pero el creyente siempre va a tener una inclinación, porque tiene el Espíritu morando, a dejar todas esas cosas y levantarse y buscar honrar a Cristo. Bien, y este cambio que el Señor está aquí presentando es algo que va a seguir ahondando. Va a explicar ahora a Nicodemo este plan de salvación de Dios. Y vamos a ver, hermano, algunos puntos respecto a esto. En primer lugar, acá notamos en este versículo la cualidad de este amor. ¿Sí? La cualidad de este amor. Dice, cómo el Señor nos amó de tal manera. De tal manera. Y si nosotros notamos, está conectado con los versículos anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cualidad de este amor? ¿Cuál es la forma en que Dios nos amó? Que nosotros merecíamos un juicio. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros éramos gente que estaba rebelándose contra Dios porque transgredíamos su palabra continuamente, que amábamos el pecado, que aborrecíamos a Dios, que éramos gente dura, gente que estaba muerta en delitos y pecados, gente que solamente su destino era el infierno, el juicio de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Pero dice que Dios decidió levantar no una asta, no una serpiente de bronce, sino que ahora decide Dios levantar al Hijo del Hombre, haciendo referencias a Cristo, al Mesías, para que todo aquel que en Él creyera, mirara, pudiese vivir. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es algo que Nicodemo, no sabemos cómo fue su reacción, pero probablemente quedó impactado por esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Mesías, se tenía el concepto que el Mesías iba a gobernar, iba a ser un rey, pero nosotros notamos en Isaías 53 que primero este rey, este Mesías, debía ser molido, maltratado, venir como un siervo humilde para redimir al pueblo de sus pecados. Por eso dice, como un cordero fue al matadero. Y eso tenía que el Señor venir con ese propósito, lidiar el problema central del hombre, que es su vida espiritual, su relación con Dios. Éramos enemigos de Dios, por tanto Dios decide enviar a este cordero para expiar nuestros pecados, para limpiarnos nuestros pecados y así revertir esa
condición en que estábamos. Por tanto, la cualidad de este amor es de tal manera, de esa forma, enviando, y lo vamos a ver más adelante, a su Hijo, para que su Hijo fuese a la cruz, y por medio de esa cruz nosotros tener perdón, tener paz para con Dios, y en esa cruz poder ser limpio, ¿verdad?, de nuestros pecados. Lo otro que nosotros podemos observar de este texto es el alcance de este amor. Dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, lo que el Señor está diciendo a Nicodemo ahora, que este alcance de esta salvación y por tanto de este amor de Dios es ofrecida para todo el mundo. No es solamente la salvación reservada para Israel, para el pueblo de Israel. Ustedes entienden que Nicodemo es judío y probablemente él entendía que solamente la salvación iba a ser para Israel y que Israel merecía la paz, la justicia de Dios, las bendiciones de Dios. Pero acá esto es tremendo, porque le está mostrando que este amor es mucho más sublime, ya que es ofrecido para todas las personas del mundo, no haciendo una distinción entre clase social, no haciendo una distinción si eres pobre, si es rico, no haciendo una distinción si es hombre o mujer, no haciendo una distinción si es siervo o amo, no haciendo una distinción de raza, no haciendo una distinción de nación, de tribu, de lengua, etc. No hay distinción para Dios. La salvación de Él en su corazón es para todo el mundo, ¿verdad? Sin haciendo distinción, no solamente para Israel, sino es ofrecida para todas las naciones de este mundo. Y esta salvación está reservada para aquellos que creen. Esa es la condición. Aquellos que creen, todo aquel que cree, ¿sí? Ahí está la condición de esta salvación. Entonces, este es el alcance. Es un alcance sublime, un alcance más allá de las fronteras de Israel, de la nación de Israel. Tremendo esto, hermanos. Ninguno judío, por así decirlo, en el principio de los siglos, entendía de que la salvación iba a ser para los gentiles, para nosotros. No, era impensado. Pero Pablo dice, este misterio fue revelado, que Dios quiso en Cristo formar un cuerpo, un pueblo, ¿verdad? Y hacer formar a la iglesia universal. Hermanos, esta es la gracia y el amor de Dios. Increíble esto, de poner solamente un remedio a Cristo para poder dar salvación a todo aquel que en Él cree, que puede ser chileno, puede ser norteamericano, puede ser peruano, venezolano, cubano, puede ser alemán, puede ser de todo, ¿verdad? Español. Y la salvación es para todo, para todo aquel que en Él cree. Amén. Y vamos a continuar, dice, la demostración ahora de este amor. Cómo Dios muestra este amor, lo notamos cuando el texto dice, ha dado a su Hijo unigénito. Cuando la Biblia habla de unigénito, habla de un hijo de una clase distinta. A eso se refiere. No es solamente que sea único, ¿verdad? Pero tiene la idea de que es único en su género. No hay otro hijo como él, ¿sí? Por tanto, lo que está hablando acá de un amor y una relación especial con su Hijo, de Dios Padre para con su Hijo, Jesucristo. Por tanto, hermanos, este amor que en Juan 17
lo vemos con mayor claridad y que no vamos a entender en totalidad esta unión que el Padre tiene con el Hijo y este amor que el Padre tiene para con su Hijo. Nosotros, siendo malos, dice la Escritura, podemos amar a nuestros hijos y lo amamos, ¿verdad? Siendo malos, y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Pero dice la Escritura que Dios es el mejor Padre, que el Dios es perfecto, es santo y su amor, por tanto, es santo, es puro. Y hermanos, el entender que Dios es el mejor Padre y que haya entregado a su único Hijo, que tenía una relación íntima, estrecha con Él, un amor sublime para con sus hijos, para con su Hijo, Él lo entregó, lo dio por nosotros. Esos, hermanos, nos deja impresionados, maravillados de este amor. Porque, hermanos, nosotros, como mencioné, ninguno de nosotros merecíamos que Dios enviara a su Hijo por nosotros. Lo que sí merecíamos, todo el mundo, era el juicio de Dios. Pero Dios, en su amor, en su gracia, este regalo inmerecido, de don inmerecido, entrega y envía a su Hijo al mundo para que Él pudiese morir en la cruz por nosotros y cargar con el pecado de nosotros y ponerse en nuestro lugar. Entonces la Escritura nos habla cuánto amor, ¿verdad? No sé si usted, si es padre o madre, usted entregaría a su hijo por alguien que es malvado, por un criminal, ¿verdad? Como dice Romanos 5, nosotros ni siquiera moriríamos por una persona buena, pero Dios quiso entregar a su Hijo para morir por gente mala. Entonces, ¿qué demostración de amor? ¿Qué demostración de amor? Esta es la máxima demostración de amor. Y hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de ansiedad, lo que debemos hacer es recordar de este gran amor de Dios, en que no escatimó a su propio Hijo. Eso significa Romanos 8 cuando dice no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos o que le pidamos? Si Él, hermanos, nos demostró ese sublime amor de forma práctica, entregando a lo más preciado de Él, ¿cómo Él nos infundirá aliento cuando estamos débiles? ¿Cómo Él no nos dará cuando sus hijos, ahora adoptivos, ¿verdad? Adoptados, cuando sus hijos ahora tienen necesidad, escasez? ¿Cómo el Señor no nos cuidará en tiempo de pandemia? Hermanos, el Evangelio no es solamente para los incrédulos. El Evangelio nos sigue enseñando a los creyentes. Nos sigue reenfatizando este amor que la Escritura lo dice, un amor que no se puede entender en su totalidad. No vamos a entender este amor que Dios tuvo de enviar a su Hijo y que su Hijo fuese maltratado, que su Hijo fuese tratado como un criminal, que su Hijo fuese entregado por pecadores, ¿verdad? Juzgado por pecadores, y que su Hijo cargara con el pecado de todos nosotros y con el castigo que nosotros merecíamos.
Ese es tremendo amor. Por tanto, ¿cómo Dios muestra su amor? Que Él dio su Hijo por nosotros. En cuarto punto, el objetivo de este amor, lo vemos acá, dice, ahí habla de propósito, no se pierdan, más tenga, para que todo aquel que en él no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está la respuesta que Cristo le da a Nicodemo y que da a todo hombre. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar a este reino? ¿Cómo puedo ser salvo? Es a través de la fe que yo debo que creer. Yo debo depositar toda mi confianza en el único remedio que Dios ha provisto, en Cristo, su Hijo, solamente en Él. No hay otro medio, no las obras, no un hombre que puede ser intermediario conmigo, con Dios, no. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay uno que puede dar vida y es Cristo. Y por tanto, lo que Dios pide ahora es que el hombre crea en eso, en esa cruz, y que se arrepienta de sus pecados y que clame con todo su ser para el perdón de pecados. Y el propósito de esto es para que el hombre que está enemistado con Dios, para que el hombre que está bajo este juicio, bajo esta ira de Dios, que va a hacer desatada esta ira en un momento donde Dios va a haber un tribunal donde Dios va a juzgar a los hombres por cada obra, y dice la Escritura que van a ser echados al lago de fuego eterno. Y eso es la verdad de la Escritura, donde todo hombre no debemos estar quietos y decir, esto no es así, o esto es un invento. No, hermanos, es algo real. Es algo real. Este juicio de Dios. Y dice la Escritura, para que nadie se pierda, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. La perdición, cuando la Biblia habla de perdición, es la condenación eterna de Dios. Dios tiene que juzgar porque es un Dios justo, ¿verdad? Y es santo, de tal manera que Él, si es justo, no puede tomar como inocente a aquel que es culpable. Un juez justo debe condenar. Debe condenar. Y lo que ocurre acá es que lo que Pablo dice en Romanos, que somos justificados los hombres por medio del sacrificio de Cristo. Esa justicia es imputada a mí, es transferida cuando yo deposito mi fe y confianza genuina en la cruz del Calvario, en la redención. Por tanto, esto es algo crucial para que no nos perdamos. Para tener vida eterna es necesario, por tanto, confiar sinceramente en la muerte del Señor, en la cruz de Cristo. Y hermanos, hoy en día el evangelicalismo, el mensaje que se transmite el día de hoy, por nosotros, los evangélicos, es muy liviano muchas veces. Hermanos, el evangelio no parte con el amor de Dios. El evangelio parte con la ira de Dios. Si usted lee Romanos capítulo 1, capítulo 2, se va a dar cuenta que Pablo tiene una cosa en mente, una idea en mente, y en toda su argumentación de ahí vemos que él trata con todos sus dones y habilidades que él tenía de explicar y argumentar que todo hombre está bajo pecado y que todo hombre por tanto merece este juicio y la ira de Dios.
y de que la justicia de Dios lleva al hombre al juicio de Dios, ¿verdad? Si Dios es justo, entonces el hombre no tiene ninguna alternativa, ninguna posibilidad de justificarse. Por tanto, el Evangelio parte entendiendo la santidad de Dios, entendiendo la justicia de Dios, entendiendo la ira de Dios sobre el pecador, sobre todo hombre. Y luego, Pablo, ya en el capítulo 5, si usted se da cuenta, de Romanos, ahí recién habla del amor, donde este amor que nosotros estamos hablando acá, que Dios entrega a su Hijo por nosotros, los impíos. Y hermanos, es el llamado de hoy. La gente no va a ver la necesidad, Nicodemo no podía ver la necesidad que él tenía de este conocimiento sin que se le explicara de forma clara que realmente él necesitaba nacer de nuevo. Y que no importaba sus obras, que no importaba su prestigio religioso, no importaba si era maestro de la ley, no importaba si era el principal de los judíos, no importaba si tenía un gran entusiasmo por Jesús. Nicodemo tenía que mirar la cruz de Cristo y creer y aferrarse a ella por fe. Y era la única escapatoria que tenía para tener esta vida eterna y gozar y arrepentirse de su vida. Hermanos, si nosotros vamos al relato de número 21, nos podemos dar cuenta que la gente que tenía una actitud humilde, una actitud realmente de arrepentimiento, ¿verdad? Tenía el veneno en su sangre, tenía el dolor. Pero la gente, ¿qué hacía? En su corazón decía: estoy arrepentido de mi condición, de lo que yo hice ante Dios. Y sé que la única forma que podemos sanar sola es mirando esa asta, ¿verdad? Y había que tener un corazón humilde para reconocer el error y mirar esa asta. Y lamentablemente hubo mucha gente que por su orgullo no quiso. Por su orgullo no quiso mirar, no quiso arrepentirse, por tanto murió. Y este es un llamado a examinar nuestros corazones. Como dice el profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos. En Lamentaciones lo señala. Y volvamos a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que este Evangelio sea algo central en nuestros corazones. Que nos regocijemos en lo que Dios ha hecho. Este amor sublime por nosotros, no mereciéndolo. Y que al mismo tiempo este Evangelio lo prediquemos también a aquellos que están asimismo como Nicodemo, muertos en delitos y pecados. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque usted nos enseña en su palabra que usted es un Dios justo y que tiene que castigar a los pecadores, al hombre que está corrompido de forma total. Pero aquí vemos, Señor, su gracia, Señor, su amor sublime para con nosotros, en que usted no dejó que nosotros siguiéramos caminando hacia la condenación, hacia el infierno, sino que usted quiso, Señor, enviar a su Hijo para que no nos perdamos. Señor, ayúdanos a amar cada día más su Evangelio y aferrarnos a su Evangelio, Señor, a este mensaje que hemos visto. Que podamos gozarnos cada día, Señor, de este amor que usted tuvo para con nosotros y que nos impulse para adorarle, para servirle, para agradarle de corazón. Y también te rogamos por aquellos que no te conocen,
ayúdanos también a predicar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.